Izcalli para el mundo, les saluda Teófilo Huerta. No soy historiador, sino un apasionado de la historia y estamos en fichitas presidenciales. En esta ocasión vamos a recorrer un poco la semblanza y la valoración de la gestión de Porfirio Díaz, del general Porfirio Díaz o de don Porfirio. Bueno, Porfirio Díaz, bueno, todo un caso, los más emblemáticos finalmente presidentes del país. Dejaron más huella para bien y para mal. Y vamos a la correspondiente fichita presidencial, no sin antes agradecerles su presencia, sus comentarios, saludos que puedan dejar por aquí en este Facebook Live o en su versión grabada, tanto por este canal como en el canal de YouTube. Así que vamos a la fichita presidencial de don Porfirio Díaz. Espero que no sea demasiado larga, como fue su sexenio. Obviamente, sus sexenios, sus cuatrienios y luego sexenios, su larga dictadura. Entonces, espero concentrarme, pues es uno de los hombres que más duró en el poder. Se tenía un poco el antecedente de Santana, pero además Santana muy ridícula la situación, porque como ya se explicó en la fichita, pedía licencia cada rato y entonces el periodo en el que estaba dispuesto pues apenas si cumplía días, semanas y lo más que cumplió por ahí un periodo de 2 años, importante, pero de ahí en fuera su dictadura de Santana fue muy ridícula, muy caricaturesca, cómica, cómica, tragicómica. Y la de Porfirio Díaz, pues es dramática, pero es una dictadura real, con todas las palabras, y gobernante más en firme, porque pues también en ese sentido Santana apenas si gobernaba, ¿no? El nombre completo de don Porfirio era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y que no era el estado de Oaxaca, porque ese fue después. En ese entonces se llamaba, era una provincia que se llamaba Antequera, ¿no? Entonces nació en Oaxaca, Antequera, el 15 de septiembre de 1830. De ahí el mito de que él fue el que instituyó el cambio de que no se gritara en la madrugada del 16, sino en la noche del 15. Pero ya desde antes, desde muchísimo antes, desde los primeros presidentes del país, el grito de independencia se había movido al 15 de septiembre en la noche. Entonces, es una coincidencia real que era su cumpleaños, pero bueno, además seguramente él festejaba desde la mañanita con las mañanitas y ya en la noche que iba a cerrar, pues era cuando daba el grito, ¿no? Bueno, sus padres fueron José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Mori Cortés. Sus hermanos Desideria, Cayetano, Pablo, Manuela, Nicolasa, Félix, que llegó a ser gobernador de Oaxaca, y Felipe Díaz Mori. Este último, que también fue un militar reformista en la reforma, fue un militar importante. Y que también por ahí hay una anécdota, pero ya no voy a entrar en estos detalles porque, bueno, pero hubo un hermano de Díaz que lo sacudieron eh, totalmente. Bueno, perfil de la personalidad de Porfirio Díaz. Atlético, valiente, implacable, astuto, intolerante, hombre de iniciativa, rebelde, nacionalista, impaciente, mal orador, no se expresaba bien, le costaba trabajo, viril, cruel, pérfido, serio, enigmático, reservado, irónico, disimulado, altivo, terco y de escasa ilustración, ¿no? Su inspirador se considera a Marcos Pérez y a Benito Juárez y también a Napoleón Bonaparte. Lo tenía en buena estima. Eh, Creencias, se tiene registrado que sí era católico y también tuvo contacto con la masonería, que parece que es contradictorio, pero sí es. Bueno, entre sus enfermedades tenía catarros frecuentes. Sus aficiones eran la caminata, caminar mucho. Lo ejerció hasta sus últimos días en la ciudad de París. Ejercicios atléticos, las armas, obviamente, el juego de naipes, el billar y el boliche. Me hubiera encantado el boliche ya más tecnificado y
registra todo y bueno, no, que en aquel tiempo pues, tiraban los pinitos, los tenían que levantar, ¿no? Manualmente. Profesión militar y abogado, aunque no hay constancia de que ella se ha titulado, pero tuvo estudios de derecho, porque dice que fue poco ilustrado. Bueno, padrino político, pues también Marcos Pérez y Benito Juárez. Militancia partidista, en entredicho, era liberal, era de la facción liberal, y después él sí estrenó el lanzamiento, el arropamiento de partidos ya que empezaban a tener una configuración más institucional, pero se dejaba querer, ¿no? Por esos partidos, o sea, los partidos eran los que lo arropaban más que él decir, soy del partido tal, soy del partido aquel, lo arropaban, incluso los principales partidos en los que estuvo, pues llevaban su sello, su nombre, ¿no? O sea, le armaban allí como todo era, sí, señor presidente, era la barbería completa en aquel entonces, ¿no? Digo, hasta nuestros días sigue habiendo gente arrastrada y barbera con, con los jefes, y en este caso con los presidentes, pero era una cosa que se tiene consignada con Porfirio Díaz, que sus allegados realmente era esa anécdota, ¿no? De la hora, las que usted diga, señor, pues, ¿qué horas son? Pues las que usted diga, señor presidente, no sé. Si él movía la hora, lo iban a acatar, ¿no? Una cosa increíble. Se tienen registradas algunas candidaturas fallidas a la presidencia, y todas, pues, previamente. Fue insistente, más insistente que López Obrador. Se había lanzado a la presidencia en 1867 y perdió. En 1871 y perdió. En 1872 y perdió. ¿Frente a quiénes? La del 67-71 frente a Benito Juárez y la del 72 frente a Sebastián Lerdo de Tejada. Pero había sido candidato a la presidencia Porfirio Díaz. Y se había enojado tremendamente con Juárez y con Lerdo de Tejada cuando se reeligió a uno y se quiso reelegir el otro y sacó su frase de no reelección, no reelección, no reelección, y con el paso del tiempo fue un traidor a sí mismo, ¿no? Porfirio Díaz, increíble. Eh, Su lema era paz, orden y progreso. Su corriente política, básicamente el liberalismo republicano. Entre sus idearios políticos estaba el positivismo, la paz, el orden, el progreso, que es parte del lema. Bueno, hubo muchísimos aspirantes descartados para asumir la presidencia cuando él la tuvo o las presidencias que él tuvo en todos sus periodos, ¿no? Pero entonces él sí compitió en los comicios extraordinarios de 1877 y ganó con el 95% sobre algo que nada más aquí se estipula como otros, ¿no? Otros que estuvieron por allí. En 1884 derrotó a Miguel Blanco y a Ramón Corona y con el 99% que obtuvo, ¿no? Contra otros dos y él ganó el 99%, ¿no? O sea, Porfirio Díaz es quizá el que lleva el récord de la presidencia. No creo que la tiene López Portillo con el 100%, ¿no? Pero, no, tampoco alcanzó el 100% porque también hubo no registrados, cosas así. Pero en teoría es más 100% López Portillo que Díaz. Pero inmediatamente ahí van, ¿no? Empatados. López Portillo que nada más compitió él solo y Porfirio Díaz que o competía solo o competía con gente acomodada o con aspirantes ilusos que querían ahí algo, ¿no? Tenemos que en 88 le ganó a Ignacio Vallarta. Gracias a él tenemos el puerto nombrado así, Puerto Vallarta. Ignacio Vallarta y Ramón Corral perdieron. También la ganó ahí con más todavía, 99.9%. 99.9%. Eh, Ahí todavía se decía que era por el Partido Liberal.
En 1892, vean, todo esto está sucediendo todavía a fines del siglo XIX. Porfirio Díaz es el último presidente del siglo XIX y el primero del siglo XX. Bueno, en 1892 le ganó a uno que era todavía más comparsa, que nomás lo ponían allí como verdadero simulador, más para maquillar la elección, y estuvo presente en muchísimas elecciones, tanto de Porfirio Díaz como otras posteriores, un señor llamado Nicolás Zúñiga y Miranda, y que se tiene registrado como independiente, ¿no? O sea, en ese tiempo se valía la candidatura independiente, la cual se ha rescatado no hace mucho, y ya hubo un personaje en la elección anterior, previa a la última, y a la más reciente, pues, y en la reciente también se valía, pero está muy difícil. Hasta entonces todavía no se ha logrado dar más facilidades para las candidaturas independientes. Están un poquito en chino, pero hay todo un proceso actual. En aquel tiempo, pues fácilmente, sobre todo, pues fácilmente porque el mismo presidente decía, ándale, lánzate y ahí inscríbete. Y yo creo aconsejaba ahí a los que en ese momento eran los organizadores electorales, que eran también sus cuates, y les decían, sí, ahí registren a Nicolás, por favor, ¿no? Entonces el señor Nicolás, pues no ganaba prácticamente nada, ¿no? En 1896, los dos mismos, y ahí ganó con el 100% Porfirio Díaz, o sea, no le dio ni un votito, no votó ni él mismo por sí mismo, Nicolás Zúñiga y Miranda. Disculpen, pero es que sí es. 1900, cuando se está cerrando precisamente el siglo XIX, hay más competidores, fíjense. Nicolás Zúñiga Miranda, que no obtiene nada, de todos modos. Bernardo Reyes y José Yves Limantour, que eran parte de su gabinete, que eran parte de su equipo de Porfirio Díaz. Bernardo Reyes también va por el lado independiente y tampoco gana nada. Yves Limantour es abrigado por el Partido Científico, que obviamente también apoyaba a Díaz, pero así hicieron el cuento, y no ganó tampoco nada, o sea, nadie votaba por ellos, y Porfirio Díaz se llevó 17.091 votos para el 100%, 100%. Entonces ahí está, sí está en primer lugar, empatado quizá con López Portillo, o López Portillo por los votos nulos queda un poquito abajo, pero es el récord, ¿no? O sea, por todas las veces que las tuvo, pues Porfirio Díaz, ¿no? 100%. 1904, otra vez 100% con 19.008 votos, derrotando ¿a quién? A Nicolás Zúñiga y Miranda. Y las últimas, las de 1910, estuvieron nada menos que Vicente Sánchez, independiente, y tuvo un voto, el de él, ¿no? Pues no sé cómo consignan estos datos, realmente ahí todavía estoy yo, un poco, que no sé cómo amarrar la cuestión de verificar al grado máximo las estadísticas de ese entonces, ¿no? Pero ahí está, consignado. Vicente Sánchez, un voto, ¿no? Seguramente el de él, fue independiente. Teodoro Dehesa, por otro partidito que ya empieza a tener su estructura, ¿no? Ya, curiosamente, con el nacimiento del siglo, con el antecedente anterior, pero prácticamente en el preámbulo del siglo XX, empiezan a tener configuración institucional los partidos. Entonces el Partido Nacional Unionista estuvo Teodoro Dehesa con un voto también el de él. Valentín Reséndiz, independiente, dos votos, el de él y a mejor alguna, su esposa o algún familiar. Todo esto pues representaba el 0% para todos ellos. Francisco y Madero, obviamente compitió porque tenía esperanzas en que todas las cosas se hicieran bien. Ya había platicado con don Porfirio, ya le había dicho que sus pretensiones, la necesidad de un cambio de la democracia, etcétera, etcétera. Y bueno, resulta que ya había sacado su obra importante, Francisco y Madero, pero pues no había mucha esperanza para esto, pero él se apuntó, ¿no? Dijo, a ver si va.
y obviamente lo abrigó el partido principal, fue el Partido Nacional Antirreeleccionista. Ya se había apropiado Francisco Madero de la frase del propio Díaz, adornándola con sufragio efectivo, pero tomando el no reelección. Y entonces el partido se llamaba Partido Nacional Antirreeleccionista, PNA, al revés del PAN, siglas invertidas, PNA. Y también lo abrigó el Partido Nacional Democrático, los partidos. Y le dieron 196 votos según eso, y el 1%. Desde aquí, pues la cuestión de las mañas, de las elecciones totalmente tendenciosas, fraude electoral, pero que además no hacía tanto ruido porque no se tenían muchos elementos de confirmación, pero a la vez hizo ruido porque vino la revolución, ¿no? Y Porfirio Díaz entonces ganó y él lo abrigó el Partido Nacional Porfirista, ¿ven? Qué gran partido, Partido Nacional Porfirista, y el Partido Nacional Reeleccionista, o sea, al contrario del antireeleccionista, Partido Nacional Reeleccionista. Con todo descaro, Porfirio Díaz, cuando él había abanderado la no reelección. Y obtuvo 18.625 de aquellos de colegios electorales, ¿no? Son votos colegiales. El porcentaje fue de 98.9 de todos modos. 98.9, muy altísimo, ¿no? Total, total. ¿Quién había estado antes de la presidencia de Porfirio Díaz? Pues esta cuestión de cuando fue el golpe de Estado y que lo tomó el poder de facto, pues estaba el propio Sebastián Lerdo de Tejada, que estaba en funciones, pero que lo sacó. En la cuestión legal, y que sí lo consigna la historia como legal, y entonces estaba José María Iglesias, en 1876 también, estaban como paralelos Lerdo de Tejada y José María Iglesias. Juan N. Méndez, que él mismo lo puso para que no quedara nada más él como presidente de facto, sino que hizo ahí la simulación con Juan N. Méndez. Y luego también la simulación de dejar pasar un periodo. Entonces también su antecesor fue Manuel González Flores. Entonces tuvo todas estas periodos presidenciales. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 1876 fue presidente de facto por golpe de Estado tras la revolución de Tuxtepec y el vacío en el poder entre Lerdo de Tejada e Iglesias. Otro periodo, el 17 de febrero al 5 de mayo de 1877, es nuevamente presidente de facto porque reasume, o sea, puso y quitó a Juan N. Méndez, ¿no? Jugó ahí con quítate, ponte, quítate, y al poco tiempo, todo para organizar las elecciones, ya a nivel constitucional, toma posesión el mismo día en que termina la presidencia de facto. Él toma posesión el 5 de mayo de 1877 hasta el 30 de noviembre del 80, presidente constitucional por elección. Y luego vienen los 5 periodos, en 6, 7, bueno, 6 formales, 6 periodos continuos de presidente constitucional por reelección, ¿sí? Casi todos ellos, la mayoría de ellos por cuatrienios. El de 1904 a 1910, que terminaba el 30 de noviembre de 1910, es un sexenio, ahí se estrenó un sexenio. Y luego iba a haber otro sexenio en la elección del 1 de diciembre, bueno, en la que iba a ser para la gestión del 1 de diciembre de 1910, iba a ser hasta el 16, el sexenio de Díaz, pero fue cuando vino la Revolución Mexicana, vinieron los acuerdos en que renuncias, viene un presidente interino y luego viene la elección. Entonces, terminó este periodo abruptamente a los 5 meses prácticamente, el 25 de mayo de 1911. Era presidente constitucional por reelección, pero su gestión fue interrumpida por el movimiento revolucionario. Fue entonces destituido de alguna manera, aunque muy formalmente ahí, a través de la firma de un documento, y desterrado. Dijeron, te me vas del país. Bueno, él había
ascendido al poder en una madurez joven, a los 46 años, y la terminó a los 80 años. Bueno, de menos la terminó, no como un norteamericano que la quiere empezar en su reelección, ¿no? 81. Vale. Llegó a tener el apelativo muy formal de héroe de las Américas, y creo que por ahí había otra cosa de héroe de, no sé, de una población de donde era original, o algo así se le llamaba. Héroe de las Américas. Este, y a lo mejor sí, ¿no? Porque mencioné yo de su nacimiento que era Zempoala. Entonces, si no me equivoco, no, pero no dice Zempoala, dice Oaxaca. Bueno, tengo la impresión de que tenía otro apelativo así medio formalón. Pero bueno, le llamaron héroe de las Américas, lo cual es un hecho que fue uno de los militares más leales, más tácticos, más aguerridos, más patrióticos del país en, en la lucha de la reforma contra la intervención norteamericana, no norteamericana, sino la de Maximiliano, la francesa, la intervención francesa, perdón, contra la cuestión de Maximiliano precisamente, y todas las luchas intestinas que había y que trataban de sacar adelante la, la idea de la reforma y la defensa de la República de Juárez. Entonces, todo ese tiempo fue un auténtico aguerrido militar emprendedor y con triunfos importantes, ¿no? Entonces, pues sí, es que es el caso también particular, histórico, singular. Seguramente habrá otros en otros países, ¿no? Siempre hay alguna cosa símil en algún otro país, no tampoco tan recurrente, pero es muy característico. Al menos en México, pues este es el caso de alguien que fue héroe, que era reconocido como héroe popular, héroe del pueblo mexicano, héroe de México, y a la vez fue pues un dictador, ¿no? Un dictador, y por lo tanto también se le consideró traidor dentro de cierta tendencia, ¿no? Aunque Santana tuvo más esa característica. Y es quizá también, fíjense, Santana también tuvo esa ambivalencia. Aunque Santana no era tan héroe porque sí fue luchón, pero él no era tan exitoso, aunque tuvo sus éxitos, pero no fue tan exitoso en la parte en que se defendió más las tierras mexicanas. Al contrario, en las luchas en que se vio involucrado, pues, se perdieron, perdió él hasta estuvo en prisión y tuvo que firmar allí su, su claudicación, su derrota. Entonces, de alguna manera, pues sí, se tacha más ahí a Santana como un traidor, sobre todo por haber vendido el territorio. Acá la cuestión de la polarización es el héroe y el dictador. Héroe y dictador. Que bueno, los ha habido muchos en el mundo, ¿no? Ahí está en Cuba Fidel Castro. Héroe y dictador. Bueno, vamos un poco al entorno mundial. Había cosas interesantes como, bueno, aquí en el país, la huelga de Cananea y Río Blanco, que obviamente fueron dolor de cabeza, y el inicio de la revolución, obviamente. Pero en el entorno mundial, la Gran Depresión, eh, la patente del teléfono de Graham Bell, que ya se había mencionado, también con Manuel González, pero es un año que comparten. Eh, Francia se anexiona a Tahití, ¿no? Como colonia. Tahití, no Haití, Tahití. Ya Haití también había sido parte de las colonias francesas, pero este es más allá, en otros mares. El canal de Panamá se establece en 81. Hay un reparto de África entre las potencias imperialistas de Europa, ¿no? Se reparte en África también como colonias en 1884. Se da la vacuna contra la rabia, gran invento, en 85. Se establece la República en el Brasil en 89, porque también era un imperio. Nueva Zelanda aprueba el voto femenino en 1893, antes que México. El descubrimiento de la radioactividad en 1896.
rebelión e independencia de Cuba contra España en 1895 y hasta 98. Se da la guerra luego de Estados Unidos-España, 1898, precisamente por esas partes, ¿no? De Puerto Rico, Cuba, toda esta cuestión. Entonces, se disputan ahí España y Estados Unidos, pero a la vez se independizan los países, aunque Puerto Rico se lo chupa Estados Unidos. Precisamente entonces se da la pérdida para España de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Hasta Filipinas era española, administrada por la Nueva España, y dejó de serlo en 1898. Se dan también los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en 1900. La primera transmisión comercial de la radio de Marconi en 1901. La muerte de la reina Victoria en el Reino Unido. Independencia de Cuba de los Estados Unidos en 1902. Porque bueno, había habido la rebelión, pero una cosa fue la rebelión y otra cosa fue que Cuba también se la había chupado a Estados Unidos. O sea, esa guerra de Estados Unidos contra España se apropió todas las islas de acá de América, Estados Unidos en lugar de España, pero luego varias se independizaron y otras siguieron formando parte de Estados Unidos. Guerra filipino-estadounidense también en 1902. Separación de Panamá de Colombia en 1903. Panamá pertenecía a Colombia, era parte de Colombia, y los Estados Unidos tuvieron que ver mucho, precisamente por el interés del canal, y como el gobierno colombiano no estaba muy a favor, ciertos sectores sí, y entonces hicieron que entonces esa provincia de Panamá se independizara de Colombia. Y vean, hace poquito en la Copa América jugaron Panamá contra Colombia, ¿no? Antes eran un solo país, así como acá Texas y California y toda esa cuestión que nos quitaron. Bueno, se da también la guerra ruso-japonesa en el 4, Juegos Olímpicos San Luis en 1904, pues obviamente hubo muchos Juegos Olímpicos, toda la dictadura de Díaz. Albert Einstein publica su teoría de la relatividad en 1905. Sigmund Freud publica su teoría de la sexualidad en 1905 también. Se da el vuelo de los hermanos Wright en 1905. El nacimiento de la Cruz Roja Internacional en 1906. Terremoto en San Francisco en 1906. Recesión económica en Nueva York en 1907. Y otros Juegos Olímpicos en Londres en 1908. Todo esto sucedió mientras Porfirio Díaz era presidente. ¿Qué homólogos tenía? Pues un montón también. En Estados Unidos pasaron los siguientes presidentes: Rutherford Hayes, Chester Arthur, Grover Cleveland, Benjamin Harrison, William McKinley, disculpen en inglés, no pasé en inglés, William McKinley, Theodore Roosevelt, importantísimo, ¿no? Por la cuestión de la guerra mundial. William Howard Taft, Alejandro III, y Nicolás II, eso ya pasamos de Estados Unidos, ahora saltamos a Rusia. Alejandro III y Nicolás II, emperadores. Eduardo VII y Jorge V en Inglaterra. Válgame, es que hasta emperadores y reyes había duplicidades mientras Porfirio Díaz era solito, ¿no? Es que es muy interesante esto, ¿no? Leopoldo II en Bélgica, Pedro I en Serbia. Además, vean cuántos reinos había, ¿no? Finalmente se han ajustado. Ahora todavía, para sorpresa, pues todavía hay en Dinamarca, en Países Bajos, en Suecia, este, en, en Gran Bretaña, en España, ¿no? Y en África y en Asia, pues también hay cosas de reinados y cosas así, todavía, hay bastantes, ¿no? En el mundo. Pero en Europa ya se acotaron, a pesar de que todavía subsisten varios, ¿no? Rusia también, pues, los imperios. Hay dictadura ahora en Rusia, ¿no? Pero una dictadura dentro de la modernidad. Bueno, pero ¿cuántos había, no? Y lo increíble, Mohamed V en Turquía. Vean ustedes, también el Vaticano, papas, ¿no? Porque uno dice el papa dura mucho, ¿no? Y pueden pasar varios presidentes y un papa. Acá era al revés.
estaba un presidente y varios papas. Estuvo León XIII, Pío X, en el Vaticano. Bueno, dos, ¿no? Dos. Lo que pasa es que traen el nombre aquí formal, pero no se los digo porque también los idiomas aquí está canijo. Son muy largos. Y bueno, también Alfonso XIII en España. Estaba Alfonso XIII en España, el que le heredó luego a... Bueno, ahí hubo una cuestión de que entró Franco como dictador, pero luego vino la cuestión de la herencia para el anterior Juan Carlos, ¿no? Estaba, bueno, Guillermo II de Alemania, también emperador prácticamente, Guillermo II. Bien, todos esos estaban mientras Porfirio Díaz estaba en México, ¿no? Y además luego recibió condecoraciones precisamente de varios de esos países, ¿no? Que lo consideran a él también acá como una especie de zar, ¿no? Muy parecido al zar, ¿no? Esa chaqueta, o como se le llame, esa vestidura de Porfirio Díaz típica, que es típico de los militares, ¿no? Que traen sus medallas, pero la tenía cargada, cargadísima, ¿no? Tremendo. Eh, Frases clásicas de Porfirio Díaz: poca política y mucha administración. Pero también dichos y dislates como mátalos en caliente y después veriguas. Ese gallo quiere maíz, con ese gallo quiere maíz. Pobre México, tan lejos de Dios, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Esta la sacó López Obrador, ¿no? Para cambiarla un poco, ¿no? Este, la ha transmutado para hacer la barba un poco a Estados Unidos, ¿no? Acá decía, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Una anécdota curiosa encontrada por ahí: Porfirio Díaz fue inventor casual de una mecedora con abanico integrado. O sea, ya existían las mecedoras, pero él le integró y hizo que funcionara un abanico. A la hora que se mecía, el abanico funcionaba ahí por un mecanismo medio curioso. Le ha de haber pedido el favor a alguien de que se lo instalara, cosas así, a ver si nada más el inventor el otro, y ya se lo instalaron y entonces pasó a la historia con su mecedora con abanico integrado, el cual pues no tuvo mucho éxito porque yo no veo que haya más mecedoras con abanicos integrados. Logros de gestión tuvo bastantes Porfirio Díaz, indudablemente, son estos claroscuros. Hubo muchos refinanciamientos importantes, valiosos para la estabilidad del país. Hubo crecimiento económico en México, restablecimiento del crédito internacional que se había cerrado, acercamiento con Europa que nos tenía pues, ignorados, conciliación de la iglesia con el Estado, suena a Salinas de Gortari también. Hay símiles entre el sexenio, los logros de Díaz y los logros de Salinas de Gortari, esos crecimientos económicos, industrialización, hasta esta cuestión de iglesia-estado. Reducción de la burocracia, eso sí no, con Salinas de Gortari no. Reorganización del sistema bancario, sí. Ley reglamentaria de educación, reapertura de la Universidad Nacional de México, todavía no era autónoma, se llamaba nomás Universidad Nacional de México, desarrollo de la ciencia y el arte, fiestas, se le dio mucho impulso a la ciencia y al arte con Porfirio Díaz, se dieron las fiestas del centenario de la independencia, muy pomposas, se estableció, ahorita viene lo de la columna de independencia, materiales, ampliación de la red ferroviaria, el máximo logro material de Porfirio Díaz, 20,000 kilómetros, red telegráfica y telefónica, servicio de luz eléctrica, maravilla en ese entonces, porque no había, primeras explotaciones petroleras, las primeras petroleras, y de repente se fue para arriba el petróleo. Bueno, pues hasta nuestros días el petróleo es básico, aunque también dolor de cabeza. Materiales propiamente, bueno, sí, también son parte de esas. El monumento a la independencia que inauguró precisamente antes de que se viniera el estallido de la Revolución Mexicana, la exportación de productos agrícolas, la creación de plantas hidroeléctricas, el crecimiento de la producción industrial, introducción de nuevas tecnologías, obras portuarias, muchos monumentos, ensanchamientos de la agricultura,
el nacimiento de la Escuela Nacional de Ingeniería, antecedente del Politécnico Nacional, en fin, monumentos. Curiosamente nos legó el de la Revolución, pero porque iba a ser también la creación de un gran, pues antes, así como allá en San Lázaro, un palacio legislativo. El de San Lázaro también iba a aglutinar a ambas cámaras, incluso empezó incipientemente aglutinando a la de diputados y senadores. En las sesiones máximas se reúne el Congreso de la Unión y están sentados diputados y senadores, pero realmente las oficinas administrativas son solamente para la Cámara de Diputados en San Lázaro, pero originalmente también el Senado tenía asignado eso y vino un gran incendio, no recuerdo ahorita cuándo, finales de los 80 también, seguramente, principios de los 90, entre 80 y 90, incendio en San Lázaro y se frustró el que hubiera un gran palacio legislativo, aunque está gran, es palacio legislativo, pero iba a reunir auténticamente a los dos. Ya no se dio, ya se creó un Senado también muy importante acá en Reforma, toda la cuestión. Bueno, pero en aquel entonces ya había un antecedente así, se iba a ser un gran palacio legislativo y nada más se quedó la parte central, la cúpula, porque se iba a parecer mucho al Congreso de los Estados Unidos. Se fija uno, hay una cúpula allá en el Congreso norteamericano y esa cúpula, pues es lo que quedó nada más. Y entonces se vino la revolución, fracasó el proyecto, que hay maquetas, hubo maquetas y hay fotos de las maquetas del Palacio Legislativo que iba a haber ahí en, en ese entorno de la colonia San Rafael y toda esa zona. Bueno, entonces lo que se dio auténticamente, pues fue que lo tomó el movimiento revolucionario y dijo, bueno, pues este cascarón, pues que sea un monumento a la revolución, ¿no? Y ahí están enterrados Lázaro Cárdenas, Zapata, Villa, muchos revolucionarios importantes. Bien, hierros problemáticas y hierros de don Porfirio. Las huelgas de Cananea y Río Blanco, la explotación de los campesinos, el fraude electoral o fraudes en plural, pero fundamentalmente el de 1910, que dio ya pie a la revolución, la revolución campesina de Tomoshi en Chihuahua, el exterminio de los mayas, que fue la llamada guerra de castas, eh, casi el exterminio de los yaquis, aunque afortunadamente los yaquis pues sobreviven, pero también hubo una lucha ahí tremenda que los, una represión absoluta contra los yaquis, ¿no? Contrario a lo que había, al cobijo que habían tenido con Obregón, con Plutarco Elías Calles, y que afortunadamente hoy, pues justamente subsisten ese grupo y están pues bastante nombrados, tanto por el presidente López Obrador como la virtual presidenta electa. Pero en ese entonces, justamente con Porfirio Díaz, los yaquis fueron sometidos vilmente. Y los mayas, pues mayor. Ahí sí no quedaron, pues, minúsculo, ¿no? De alguna manera, herencia, gente que de allá se consideran maya y que protegen mucho su tradición, su herencia, pero no como grupo importante y como una especie de zona importante, como si se conserva la de los yaquis. Afortunadamente, a la manera se logró preservar con el tiempo. Rebelión campesina, entonces, represión también de cañeros de Morelos, pura represión, ¿no? Esa es la parte oscura de Díaz. Todo lo positivo que había tenido de infraestructura y de recuperación económica y de apertura comercial y apertura al mundo y todo, se la lleva al traste con tanta represión brutal, ¿no? La corrupción que se dio en el legislativo, desigualdad social obviamente, el acoso a la prensa siguió, ya ven que venía desde antes, una limitación a la libertad de imprenta, entonces acoso brutal a la prensa, la creación del cuerpo de rurales, que era un grupo represivo totalmente,
digamos, como militar, pero paramilitar, ¿no? Una cuestión paramilitar ese cuerpo de rurales, el paternalismo gubernamental que se gestó, el analfabetismo que estoy padeciendo ahorita al pronunciar, 84% de población analfabeta, crecimiento de enfermedades infecciosas, crecimiento de las haciendas, conflicto limítrofe con Guatemala y obviamente lo que se había mencionado ya antes, las huelgas de Cananea y Río Blanco que marcaron pauta. Por allí un documento importante dentro de su gestión, un llamado Tratado Herrera Mariscal, que fue sobre el tema del Soconusco y que arregló la situación a la mera hora con esa región de Centroamérica. La población que se daba ya por fin había crecido un poquito, digo, porque me había quedado en los 7 millones, 8 millones, ya aquí empezó también el crecimiento industrial y empieza el crecimiento de la población. Y además se da aquí un brinco importante, no solamente al inicio, sino de inicio y a finales del sexenio. Bueno, del sexenio, de los cuatrienios más sexenio. Empezó con 11.490.830 habitantes en 1888 y terminó con 15.160.369 habitantes en 1910. 15 millones que representan pues menos de la zona de la Ciudad de México y zona metropolitana, ¿no? Es prácticamente casi la Ciudad de México ahora. Eso estaba regado en la República, ¿no? O sea, tranquila la República con 15 milloncitos. Aunque cuando había movimientos y se aglutinaba la gente en el Zócalo y en el centro, todas cosas, pues se padecían aglomeraciones finalmente, pero pues era porque llegaba toda la ciudad allí, porque realmente era muy poco lo que había antes. Bueno, su mote sarcástico, el llorón de Camole, llegaba a llorar, ¿eh? Entre sus allegados, lloraba, era sensible a la manera, era duro, pero era sensible en lo que le pegaba. Y le llamaban el llorón de Camole, por una anécdota mayor que existió. Bueno, tuvo como adversarios ideológicos a Ricardo Flores Magón, en sí a los hermanos Flores Magón, a José María Iglesias y a Francisco I. Madero. Entre los resentidos políticos se puede considerar un poco a Bernardo Reyes, aunque fue de su equipo, pero a la hora que se le desplazó y que no se le permitió competir de verdad, porque ellos sí esperaban, Limantur y Reyes esperaban ser sucesores de Díaz, pues tuvo un cierto resentimiento hacia Porfirio Díaz. Bernardo Reyes, ese general, que tuvo mucha importancia en la decena trágica, lo sacaron de prisión, fue a pelear a Palacio Nacional, lo mataron, era papá, o fue papá de el escritor famoso Alfonso Reyes, ¿no? Bernardo Reyes. De ahí estas cuestiones de que no porque el papá haya sido, digamos, un superconservador y que haya propiciado el derrocamiento de Francisco y Madero, lo negro de Bernardo Reyes y lo blanco de un intelectual como Alfonso Reyes. O sea, el hijo no llevará en la sangre y lo habrá querido, tiene un poema, un escrito muy importante hacia su padre, pero independientemente de eso, a nivel político, a nivel de conducta política, no quiere decir que el hijo herede lo del padre, ¿no? Alfonso Reyes fue totalmente un intelectual disociado de la cuestión política y echó para adelante la cultura y todas estas cosas, ¿no? Y Bernardo Reyes, pues sí, tuvo que ver con esa decena trágica, ¿no? Entonces, estamos en los prolegómenos de estas situaciones con Marcelino García Barragán, que fue uno secretario de la Defensa Nacional en la masacre de Tlatelolco, y ahora el nieto, que es Omar García Harfuch, que va a ser el secretario de Seguridad del país. Entonces, se le imputa mucho esa cuestión del abuelo, la masacre,
Pues sí, pues una cosa fue el abuelo y otra cosa es el nieto, que también él ya tendrá. Las otras cosas que se le imputan ya son cuestiones de investigación, y de ver la conducta actual que vaya a gestarse, ¿no? Pero son esos detalles, ¿no? Y además, pues ya desde ahorita aspirante presidencial, ¿no? García Harfuch. Bueno, desviándonos muchísimo, desviándome. Eh, Líderes rebeldes: Heraclio Bernal, Ricardo Flores Magón, Francisco Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Abraham González, Pascual Orozco. Muchos grupos enemigos armados, obviamente. Herederos políticos: Manuel González, José Isli Mantur, Bernardo Reyes, Victoriano Huerta, hasta cierto punto. Es un heredero de la dictadura de Díaz y de su forma y de su visión. Sucesores inmediatos que tuvo Porfirio Díaz en esos pequeños periodos en que transmitió el poder, pues Juan N. Méndez, que fue presidente interino, Manuel González, que lo dejó para no reelegirse inmediatamente, y después Francisco León de la Barra, que lo sustituyó ya cuando lo derrocaron. ¿Qué imputación o juicio? Pues haberse eternizado en el poder y encabezado una dictadura en la que agudizó la desigualdad social. ¿Tuvo alguna intromisión postpresidencial? Pues después de su corto primer periodo fue ministro de Fomento, de su cortito primer periodo presidencial, fue ministro de Fomento en la presidencia Manuel González Flores, desde cuyo cargo coordinó una campaña contra el propio presidente. O sea, le dijo: tú te quedas mientras yo me reelijo, me nombras además ministro, fue ministro, y luego le hizo la vida imposible a su jefe, ¿no? Entre comillas, porque pues, él era el jefe, ¿no? Pero es que su jefe, que era el presidente, le hizo la vida imposible y él fue que empezó a sembrar las ideas de corrupción de Manuel González y toda esta cuestión, ¿no? Increíble. ¿Alguna otra intromisión pospresidencial ya cuando la revolución? Habría que investigar. Realmente se hizo a un lado, se fue a Francia, ¿ya? Mantenía contacto epistolar, ¿no? Recibía informaciones desde acá y toda la cuestión, pero realmente no se metió ya mucho en algún cambio, hasta donde se sabe. Aunque el sobrino estuvo también en lo de la decena trágica y esas cuestiones, no es que él haya movido realmente esos hilos, ¿no? Ya fue muy por la autonomía del sobrino. Eso parece ser así por la forma en que se ha escrito la historia, pero habría que investigar un poco más. Bueno, y obviamente es un clásico del exilio, ¿no? Del destierro. Se fue inmediatamente a Europa, a radicar fundamentalmente a París, en Francia, este, durante pues, un corto periodo, porque murió pronto después del derrocamiento. Fíjense, él iba a estar en el poder hasta el 16, hubiera muerto un poquito antes, como Juárez, hubiera muerto antes. Ya que quedaba. O sea, es también de las cosas medio absurdas. En fin, también que iban a saber, ¿no? Podían pensarse que llegaba a los 100 años el señor, ¿no? Entonces, pues Francisco y Madero se lanzó a la revolución. Pero el detalle curioso es que esa última elección iba a ser la última, ¿no? Aunque claro, también el contexto, las condiciones. A lo mejor el señor se deprimió, sufrió otras cosas y se murió cuando a lo mejor acá, si hubiera seguido en el poder, no se hubiera muerto. Ya son hipótesis, ¿no? Ya son suposiciones totalmente de qué hubiera pasado. El hecho está que se murió en 1915. El destierro entonces fue de nada más de 4 años, de 1911 a 1915. Fue autor de sus memorias, un librito que por aquí tengo, que editó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes todavía. Ahí están sus memorias. No escribe lúcidamente, precisamente le faltó preparación intelectual, etcétera, pero dejó constancia, ¿no? Seguramente las dictó, cosas así. Alguien las habrá pulido un poquito y ahí quedaron las memorias. Y son interesantes históricamente. Obviamente tuvo propiedades como la hacienda de la Noria en Oaxaca, perdón, y la casa en Cadena en el Distrito Federal. Una casa en Cadena, ¿no? La calle, el barrio, Cadena.
así lo tengo registrado. Esposas, pues nada menos que su sobrina, ¿no? Es un caso patético también humanamente, peculiar, ¿no? Porque ni siquiera es lo que en aquel tiempo se acostumbraba mucho, lo de los primos, ¿no? Muchos de nosotros, de mi generación, venimos de abuelos, bisabuelos, cosas así que llegaron a tener cierta parentela ahí de primos, ¿no? Primos hermanos, ¿no? No nada más primos secundarios. Sí llegó a haber de primos hermanos, pero era común, no sé si nada más en México, en el mundo, supongo, ¿no? Y sobre todo en cierta época, todavía, bueno, principios del siglo XX, ¿no? Se dio mucho estas cosas. Eh, pero lo increíble aquí es que fue Delfina Ortega Díaz, que venía siendo hija de su hermana. O sea, sí está, sí está canijo, sí está canijo. Este, bueno, Delfina Ortega Díaz era su sobrina y se casó con ella, ¿no? Ahí, patético, Porfirio Díaz. Aquí hablaremos casi de esto del, ¿cómo se le llama? La pedofilia y esas cosas, ¿no? Porque realmente estaba muy pequeña Delfina. Y también Carmelita estaba pequeña, ¿no? O sea, el señor, bueno, ahí también se pinta mucho su personalidad, ¿no? En una cuestión ahí de sus apetitos carnales. Delfina Ortega Díaz, la sobrina. Carmelita Romero Rubio fue y Casteló, eh, el rimbombante apellido completo, Romero Rubio y Casteló, lamentada Carmelita, con la cual no tuvo hijos. Y fue la segunda esposa y que también era muy jovencita. Y además tuvo otras relaciones, Porfirio Díaz, Juana Catalina Romero, Rafaela Quiñones, Petrona Esteva y Justa Saavedra. La cual aquí está apuntado, Justa Saavedra, parece ser que hubo una confusión en la relación con ella, ¿no? Parece ser que no, que por ahí se le asigna a Justa Saavedra, pero parece que con ella no. En cambio, con Francisca Ramos sí, ¿no? Entonces, bueno, a Justa Saavedra podemos eliminarla, ponerla en entredicho, pero todas las que estuvieron por fuera y que no se habla mucho, sí fueron Juana Catalina Romero, además otra Romero, Rafaela Quiñones, Petrona Esteva y Francisca Ramos. Sus hijos, pues un montón. Dionisia Amancise de Jesús Díaz Quiñones, que se conoce como Amada, ¿no? Amadita, era su hija Amadita, pero se llamaba Dionisia Amancise de Jesús Díaz Quiñones. Esta pues es de una de las relaciones que tuvo, extramaritales. En algún momento se le atribuyó el apellido de Saavedra. Es ahí donde está la confusión con lo de Justa Saavedra. Y decían que era Díaz Saavedra, esta Amadita, pero realmente era Díaz Quiñones. Bueno, Federico Ramos Ramírez. Esta fue de esta otra Ramos. No, de esta Ramírez. ¿Por dónde estaba Ramírez? Pues ya ni me aparece aquí ninguna Ramírez, no sé por qué se llamó así. Aquí sí también es un relajo con la cuestión de los hijos, ¿no? Alguien que medio lo adoptó, cosas así, pero y además no llevaba el apellido de él, de Díaz, no lo reconoció. Y llevaba así el de Ramos, entonces era alguien que lo adoptó por ahí. Federico Ramos Ramírez, vean, cedido al cuidado de don Antonio Ramos, ahí está. Ay. Don Antonio Ramos, un allegado de don Porfirio Díaz, etcétera, se lo regaló prácticamente a él y a su esposa. Ahí está este hijo que es extramarital, se lo cedo. Y entonces le dieron su apellido, Federico Ramos, y el Ramírez, pues de la señora seguramente, Ramírez. Entonces, por eso los apellidos aquí de Díaz y de alguna relación extramarital no aparecen, ¿no? Aquí habría que ver realmente de quién fue hijo, bueno, fue hijo de Porfirio, pero de qué mujer, ¿no? Federico Ramos Ramírez. Luego, viene Porfirio Germán, Camilo, Laura Delfina de la Luz, Deodato Lucas Porfirio, Luz Aurora Victoria, Camilo, Victoria Francisca,
Otro más que no se registra con nombre, porque seguramente murió muy pronto. Todos ellos, todos estos, de apellidos Díaz Ortega. Díaz Ortega. Lo cual, pues sí, fueron de la sobrina, ¿no? Ahí fue la mezcolanza. Imagínense, ¿no? No, qué cosas. Esos hijos tenían por papá Porfirio y por tía doble a la hermana de Porfirio, ¿no? Porque era su tía, pero también era tía abuela, ¿no? Increíble. Y como era sobrina su mamá, pues venía siendo su mamá sobrina también, su mamá prima. Hágame favor, o sea, cosas, es que está bien grueso esto, ¿no? Disculpen, pero esta es la parte del chismerío, ¿no? Sí, una mamá prima, ¿no? Porque era mamá por un lado, pero venía siendo prima por otro lado, porque era la sobrina de Porfirio Díaz, ¿no? Pues, ay, prima, ¿no? Primita, ay, mamá. Y con ella tuvo muchos hijos, ¿no? Y además tuvo dobles Porfirios, ¿no? Porfirio Germán y Diodato Lucas Porfirio, ¿no? Increíble. Bueno, se tienen noticias de nietos. Entre estos nietos están los Rincón Gallardo. Y vean, Rincón Gallardo es un apellido que traspasa mucho. Rincón Gallardo Díaz. Los Rincón Gallardo, por ahí luego hubo un candidato con discapacidad muy importante a finales de los 80, Rincón Gallardo. Manuel Díaz Raigosa también es un nombre, un apellido que por ahí aparece, importante. Creo que fue hasta competidor ahí en las elecciones, no lo metió. Este, pero no sé, o al papá de alguien por ahí que haya venido a relacionarse con una de sus hijas. Bueno, Manuel Díaz Raigosa. Obviamente hay porfirios también como nietos, bisnietos, ya no hay porfirios, pero se llega hasta el grado de que actualmente descendientes, que son más allá de tataranietos seguramente, está el escritor Carlos Tello Díaz, que ha escrito mucha obra sobre la biografía de Porfirio Díaz, pues es un descendiente de Porfirio Díaz. Y también otro Tello Díaz que sale en, en Televisa, en Foro TV, como comentarista y también en las mañanas ahí de noticiario semanalmente da algún punto de vista. Viene siendo hermano o primo de Carlos Tello Díaz, creo que hermano, es Tello Díaz también. Bueno, tuvo muchos padecimientos en las encías, se le inflamaban, tenía infecciones en las encías, mejor seguramente mal aliento, don Porfirio Díaz, y también luego, pues ya con la edad, sordera. En el desenlace de su vida, pues simplemente se consigna como muerte natural por la edad a los 84 años. El lugar y fecha de deceso fue en París, Francia, el 2 de julio, acaba de celebrarse, 2 de julio de 1915. Sus restos mortuorios primero estuvieron en Saint-Honoré-Leyland, en París, Francia, hasta en 1921, y luego se le llevó también ahí mismo en París al cementerio de Montparnasse, donde continúa. Y la verdad, a mí no me llamó la atención visitar los mortuorios de Porfirio Díaz. Bueno, fuentes consultadas: biografía del poder de Enrique Krause, la reseña de la historia norteamericana del Servicio de Información de los Estados Unidos, el diccionario de gobernantes de México de Juana Vázquez Gómez, Porfirio Díaz, memorias escritas por él, obviamente, publicadas por el Conaculta, el diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, un relato de familia que se llama El exilio, un relato de familia de Carlos Tello Díaz, le eché ahí un ojito a ese libro, igual Milenios de México de Humberto Musaquio, y la Historia Universal Salvat Mexicana
de ediciones, así como otras páginas de internet biográficas y artículos, por ejemplo, de letras libres, cosas así. Vamos a la valoración final de la gestión de Porfirio Díaz. Primero también con una apreciación intelectual de Enrique Krause, que dice, una mirada generosa que siempre ha hecho falta en México, concedería, sin menoscabo de la verdad, que Porfirio Díaz contribuyó decisivamente a la integración material y a la consolidación nacional de su patria. Admitiría asimismo que algunas de sus faltas fueron hijas de la mentalidad de aquel tiempo y no de su voluntad dictatorial. Eso estaría por verse, ¿no? Algunas, no todas. Termina diciendo, algunas, no todas. ¿Eh? O sea, lo quiere quitar así como que fue influido por el contexto y entonces sus faltas no fueron tanto personales y todas cosas así, no fueron por su voluntad propia, pero luego a la manera dice punto y seguido, algunas, no todas, ¿no? O sea, algunas finalmente entonces sí fueron por voluntad esos hierros que tuvo. La valoración personal, la de su servidor, Teófilo Huerta, es que su gestión estuvo llena de claroscuros. La gestión de Díaz, caudillo indiscutible en la defensa de la patria, se caracterizó por un subrayado crecimiento económico e industrial y por ende en un progreso material, en contraste con el descuido y explotación y represión de las clases obrera y campesina. De una gran habilidad política abusó del poder, minimizó a la democracia y con su autoritarismo se convirtió en un dictador. Bueno, aquí me falta poner Díaz, de una gran habilidad política, Díaz abusó del poder. Lo positivo, entonces, finalmente, en conclusión, es que el salto progresista del país, el crecimiento económico, la apertura comercial y el desarrollo de las comunicaciones. Lo negativo, lo negro, la obsesión del poder, el autoritarismo y la dictadura política, la concentración de la riqueza, la injusticia social y la represión de obreros y campesinos. Este fue don Porfirio Díaz, presidente de México desde 1880 y tantos, 88 ya formalmente, aunque con un periodo previo, y luego hasta 1911. Porfirio Díaz, presidente de México. Está ese debate siempre de si sus restos se traen para acá. Familiarmente, ya, ¿qué más daría? O sea, además, retomar esa idea de que en un momento dado fue un héroe, un militar importante, etcétera. Entonces, bueno, tampoco está. O sea, ni tan, ni muy, ¿no? Nada de así de, no, no traigan los restos de Porfirio Díaz, o, sí, que vuelvan. No, pues, a nivel familiar, que la familia nada más lo reciba, los tenga, privadamente, en donde ahora se consiguen en un mausoleo nichos más reservados, ¿no? No tan al aire libre, no que tanto se conozca, y en un dado caso hasta como cenizas en su casa, en fin, lo que decidieran los herederos, ¿no? Una familia ya muy, muy de una descendencia muy para acá. Así como digo yo, los de Hernán Cortés pues, se podrían expatriar a España, ¿no? Aquí tenemos aquí, en una iglesia ahí céntrica de la Ciudad de México, los restos de Hernán Cortés, quien precisamente mancilló y destruyó Tenochtitlan y toda esa cuestión. Bueno, pues a él sí, expatriémoslo y que en España le honren pleitesía a Hernán Cortés. Tan fácil que sería, ¿no? Lástima que no es como intercambio, porque una cosa es que se vayan a España los de Hernán Cortés y otra es que se traigan de Francia, un país vecino de España, que se traigan de Francia los de Porfirio Díaz, y simplemente repito, para cuestión de culto familiar. Bueno, esto ha sido la hora de la fichita presidencial de Porfirio Díaz. Agradezco su
su compañía, aquellos que lo hayan hecho o que lo vayan a hacer cuando yo deje grabado esto. Muchísimas gracias y continuaremos por aquí encontrándonos si Dios nos presta vida. Muchas gracias.